La volatilidad de los mercados financieros se mantiene presente y muchos economistas señalan que Estados Unidos podría entrar en una recesión. De ser así, ¿cómo afectaría esta situación en las economías de América Latina? Lo analizamos. Y sin perder tiempo le damos ya la bienvenida a Isaac Cohen, consultor internacional en economía y finanzas, presidente y CEO de Inverway, que nos acompaña desde Washington. Isaac, gracias por estar con nosotros, siempre es un gusto tenerte aquí en el programa. Comienzo preguntándote por qué pasa con esta volatilidad, con lo que pasa en Japón, después los posibles efectos en el resto de las latitudes, Europa, Estados Unidos, esta posible recesión y después todas las miradas caen en la tasa de interés. La solución para esta volatilidad es bajar la tasa. ¿Está allí la clave del problema o es solo una parte de todo esto? Efectivamente, Iván, muchas gracias por invitarme. Hay una sensación en los mercados de que ha llegado el momento de que el Banco Central tiene que cambiar la política en Estados Unidos y empezar a soltar un poco las riendas, a bajar la tasa de interés. Lo que ocurrió la semana pasada con la caída que se dio durante el fin de semana y durante la apertura del lunes fue que la tasa de desempleo en Estados Unidos aumentó el mes pasado a 4,3%, desde 4,1% en el mes anterior. Entonces, eso ya es indicativo de que la economía puede empezar a lesionar el mercado de trabajo, lo cual es indicativo de una recesión. Si dura 2 trimestres por lo menos consecutivos, lo cual no es el caso, porque hubo un aumento en el empleo de apenas 114,000 puestos de trabajo, pero de todas maneras se espantaron los mercados. Y todo empezó con Japón, porque los mercados, Asia siempre abre antes que los demás, y en Japón una alza de la tasa de interés programada por el Banco Central precipitó un pánico, y eso contagió a Europa y al final de cuentas contagió a Estados Unidos. Pero fue la coincidencia de la cifra del aumento del desempleo en Estados Unidos lo que fue la causa próxima, digamos, de la caída. Si nos metemos con la tasa, que es lo que muchos están mirando, y esta necesidad quizás de reverlo, ¿bajar la tasa va a ayudar a revertir esta volatilidad y toda esta sensación? ¿De cuánto debería ser para que realmente esto incida? ¿Qué movimiento habría que hacer justamente para que esto tenga algún tipo de efecto? Bueno, antes de que se supiera la cifra sobre el aumento del desempleo, se decía que la tasa podía bajar 0,25% gradualmente, por lo menos cada vez que se reunía la Reserva Federal, el Banco Central. Pero ahora con esta caída este aumento en el desempleo, tengo la impresión de que podría el Banco Central tener interés en mandar un mensaje un poco más firme de que ha cambiado el rumbo de la política monetaria, programando un descenso de la tasa de 0,5%. Y la esperanza es que esto suceda en la próxima reunión de septiembre. Alrededor del 18 de septiembre tenemos la reunión próxima del Comité de Mercado Abierto, y los mercados están ansiosamente esperando. Sobre todo, la señal consistiría en que la Reserva Federal de aquí en adelante va a empezar a aflojar la política. En vez de mantenerla elevada las tasas, restringiendo el crédito, restringiendo la demanda, afectando, por ejemplo, las hipotecas, los préstamos de automóvil, las tarjetas de crédito. Si esta baja que mencionabas se da, ¿esto cómo impacta en la vida diaria de la gente de a pie? ¿Esto rápidamente se va a notar en las cuentas, en deudas? Digamos, ¿cómo impacta esto si se da esta baja en la vida diaria? De acuerdo, de inmediato se va a sentir especialmente en aquellas actividades que son muy dependientes del crédito. Porque estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos una caída en las ventas de vivienda que es preocupante. ¿Por qué? Porque la tasa de interés ha estado tan alta que ninguno quiere endeudarse con una hipoteca 7%, por ejemplo, como había llegado antes. Está principiando a bajar, pero sería interesante que baje un poco más. Estaba en 3% al principio
y se ha casi más que duplicado. Entonces, las actividades sensibles al crédito, y esto abarca cualquier otra actividad de compra de bienes durables, por ejemplo, como automóviles, y especialmente las tarjetas de crédito, que son una de los puntales del consumo en Estados Unidos. Porque lo que hemos visto es que a pesar de la restricción de la política monetaria y el alza de la tasa de interés, el consumidor sigue gastando. Y eso hay que mantenerlo, porque eso es al final de cuentas lo que dinamiza la economía en este país. 70% de la economía de Estados Unidos es consumo. Isaac, te saco ahora un poquito de Estados Unidos, pero quiero hablar de los efectos que esto tiene en otros países y sobre todo en nuestra región, en Latinoamérica. ¿Cómo impacta esta volatilidad y toda esta situación en Latinoamérica? ¿En qué países principalmente y en qué actividades? Damos por descontado que México, por ser uno de sus principales socios comerciales y por estar al lado, pero más allá de México, ¿a qué otros países puede afectar esta situación? Efectivamente, bueno, una disminución de la demanda en Estados Unidos por el aumento de las restricciones en el crédito, pues sí se repercute en América Latina, especialmente del lado de las exportaciones de América Latina. Estados Unidos todavía es el principal socio comercial de varios países de América Latina, pero al mismo tiempo estamos viendo que China, que es uno de los principales socios comerciales para otras economías como Brasil, por ejemplo, Chile, Uruguay, la economía de China también se está desacelerando. Entonces coincidiría la caída en Estados Unidos con una caída en la economía de China, lo cual sería muy perjudicial para las exportaciones latinoamericanas. Luego habría que ver los movimientos de capital. Las altas tasas de interés en Estados Unidos especialmente lo que han hecho es que los inversionistas prefieran dejar su dinero en Estados Unidos porque aquí sin riesgo cambiario les pagan una buena tasa de interés en el banco. Entonces no hay necesidad de irse a arriesgar América Latina donde puede haber una devaluación o lo que sea. Entonces, desde el punto de vista de los movimientos de capital para América Latina, una baja en las tasas de interés en Estados Unidos puede ser beneficioso en el sentido de que más capitales de Estados Unidos van a tratar de buscar mejores rendimientos en las economías de América Latina. Perfecto. Y te vuelvo ahora a la gente de a pie de los Estados Unidos. ¿Qué puede hacer la gente para prevenirse ante esta situación de volatilidad que no va a terminar de un día para otro? Pensando, por ejemplo, entre quienes están en el plan del 401k o quienes tienen alguna pequeña inversión en bonos, acciones. ¿Qué consejo podemos darle a la gente para que tome un resguardo, para que sea cuidadosa y que salga bien parada de esta situación? Efectivamente, yo creo que ahí es donde hay que ser muy cauteloso en una situación como esta y no precipitarse. Lo mejor es quedarse y esperar, porque la volatilidad lo que indica es que así como hay una caída, la bolsa se recupera. Entonces, mejor no hacer transacciones cuando la bolsa está cayendo. Es el peor momento para hacer una transacción en bolsa. Es mejor esperar. En ese sentido, quienes tienen lo que se llama cuentas 401k, o sea, cuentas de ahorro para retiro, esas cuentas hay que mantenerlas estables y esperar mejores tiempos si se quiere hacer algún cambio. Es mejor esperar que la bolsa suba para poder vender, por ejemplo. Vender a la baja es el peor error que se puede cometer. Entonces, eso hay que recomendarlo. Hay que tranquilizarse y sobre todo no hacer movimientos especulativos cuando la bolsa está cayendo. Por otra parte, la esperanza de que baje la tasa de interés es positiva para quienes tienen aspiraciones de adquirir bienes al crédito. Y yo creo que eso puede ser positivo si es que empezamos a ver una caída en la tasa. Perfecto. Bueno, nos quedamos entonces con estos consejos. La ansiedad nunca es buena compañera, así que calma, esperar un poquito y ver qué es lo que pasa. Isaac, gracias por estar con nosotros. Era Isaac Cohen, como siempre, es un gusto tenerte aquí en el programa. Un placer, Iván, como siempre.